Están calladitos, chiquillos. Mm. Ah, ni te con sueño. Quedamos asustados. ¿Por la prueba? No, por las tareas. Ah, por las tareas. No, si la prueba va a ser nuestra asistencia. Ah, Una experiencia que tuve cuando comencé la iglesia y que posiblemente van a atravesar ustedes. Más que nada porque el seminario no es que nos ha preparado tanto, bueno, este seminario es la excepción, pero no nos ha preparado tanto para el desarrollo de la iglesia. Hasta este tiempo en que en el SEC se ha ingresado como parte de la carrera, ustedes le llaman, no le llaman módulo, le llaman. especialidad. Sí, cuando toman una materia le llaman un nombre. Usted tiene un nombre cuando toman una materia para dar. No recuerdo cuál es ahora, ¿verdad? Estoy tomando tal. No usan la palabra materia, usan la ¿Ramo? palabra. ¿Cómo? ¿Ramo? Ramo, ¿Ramo? exactamente. Hasta ahora que se han agregado estos ramos, no había en los seminarios de las asambleas ni plantación de iglesias como tal, algo de teoría, pero ni siquiera el desarrollo, el crecimiento de la iglesia. Incluso cuando hablábamos de evangelismo usábamos libros de Luisa Walker, que es un buen material, pero bastante desfasado ya en el tiempo, ¿verdad? Entonces, un conflicto que tuve cuando comencé la iglesia es que no teníamos una estrategia para plantar una iglesia y no teníamos una metodología para desarrollar la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia tenía los martes el tiempo de oración, por lo general, el jueves el estudio bíblico, el sábado la actividad para jóvenes, domingo a la mañana escuela bíblica, escuela dominical y domingo a la tarde en Paraguay el servicio central. Eso es básicamente la actividad de la iglesia, a lo que se le sumaban las visitas del pastor, algún tiempo de ayuno o vigilia, y eso es lo que se hacía generalmente para crecer. Algún evangelismo callejero, salir alguna vez a evangelizar, esa es la estrategia más o menos que se manejaba. Cuando comenzamos la iglesia me di cuenta que tenía que complementar dos elementos muy importantes. Uno era el cuidado pastoral, o sea, que había que atender a la gente, y por otro lado era alcanzar a los perdidos. ¿Mm? Y Joel Comiskey dice en sus materiales, Joel Comiskey es un especialista en ir de crecimiento por grupos pequeños, y él dice que un pastor solo no puede pastorear más de 50 personas, que difícilmente pueda tener la capacidad. Si no tiene alguna estrategia, algún desarrollo, alguna metodología, difícilmente puede pastorear más de 50 personas. Por eso es que creamos, aparte de estos sistemas de cultos, exploradores del rey, misioneritas, embajadores de Cristo, después castilleros. Creamos alguna estrategia de evangelismo y el misterio femenino, la rama femenil. Creamos esto para poder contener, porque un pastor no puede pastorear más de 50 personas. Carl Butter, que es una estudiosa de una universidad americana, hizo un estudio donde dice que cuando la iglesia pasa los 200, es imposible que el pastor pueda pastorear la iglesia. Y dice esta autora, va a sufrir geográfica, emocional, o sea, no es imposible geográfica, espiritual y emocionalmente pastorear 200 personas, y si lo intentan, tanto la iglesia como el pastor va a sufrir. Nosotros vinimos a Villa Elisa en el año 98, cuando eso la ciudad tenía 50.000 habitantes. Hoy tiene 82.000, más o menos aproximadamente. En 25 años la ciudad creció más que se duplicó, más que el 50%, ¿verdad? En 32.000 habitantes. El primer pastor que nosotros levantamos, digamos, que lo ganamos para Cristo, estoy pensando que un pastor no puede cuidar más de 50, ¿está bien? ¿Verdad? El primer pastor que levantamos se llama Salvador Cuellar, lo ganamos para Cristo, lo visité en su casa, lo discipulamos, primero se convirtió su esposa, la pastora Emi, ¿verdad? Ellos son mis consuegros hoy. Bueno, primero ganamos a su hijo, ¿verdad? Y luego lo ganamos a ellos, lo discipulamos, fue al seminario. ¿Saben cuánto tiempo pasó entre que le predicamos de que se convirtió Salvador y se transformó en pastor? 10 años. Sí, porque no preparas instantáneamente un pastor. Esta es la realidad.
no se prepara así, ¿verdad? Como queremos, así con velocidad. Entonces, para 10 años, entre el año 98 y el 2008, cuando Salvador fue pastor, en esos 10 años, la ciudad había crecido casi 10.000 habitantes. Para el año 2008 nosotros éramos 70 miembros, de 8 pasamos a 70 miembros para el 2008. Una familia pastoral, ¿verdad? Fruto de aquella tarea. Pero la ciudad creció en 10.000 miembros. Y si un pastor no puede cuidar más de 50 personas y la ciudad creció a 10.000, yo hacía cálculos, ¿cuándo voy a poder alcanzar la ciudad? Aquello era muy frustrante, no sé cómo. Entonces, cuando empecé a hacer cálculo de lo que costaba a formar un pastor y los límites humanos, físicos, emocionales, espirituales de un pastor para cuidar, me di cuenta que es imposible que yo pueda crecer mediante pastores, porque el proceso es muy lento, ¿verdad? Muy lento. La necesidad del cuidado, la formación de un pastor lleva tiempo. Entonces, si va a atender 50 personas, uno, imagínense. Sí. Claro, después con el tiempo uno prepara. Ahora somos como 12 pastores en la iglesia, ¿verdad? Por lo menos con la función pastoral, 12. Pero para aquel entonces formar, tardar 10 años, después de 2 años más o 3 años más para el siguiente. Entonces pensaba, ¿cómo puedo hacer para pastorear, que es una de las tareas, pero sin dejar de alcanzar a los perdidos? Y si estos perdidos vienen, como soñábamos todos, ¿verdad? 1.000, 2.000, 5.000, ¿cómo los pastoreo? Si un pastor puede pastorear 50. Entonces, en esta disyuntiva entre la necesidad de pastorear la iglesia y la posibilidad, o sea, la necesidad de alcanzar las almas y la posibilidad de pastorearlas, entre alcanzar y pastorear había un abismo muy grande, ¿cómo podía ser? Entonces yo creo que la estrategia de grupos pequeños lo que hace es repartir la tarea pastoral en diferentes niveles del liderazgo. De hecho, que el líder de un grupo pequeño no está preparado para resolver cuestiones de fondo. ¿Sí? Si hay un problema matrimonial, una especie de divorcio, no lo va a resolver el líder del grupo pequeño. Si alguien tiene un problema con ciertos medicamentos que toma, bueno, ni yo puedo aconsejarle dejarle de tomar, obviamente, pero no va a tratar con un problema psiquiátrico un líder del grupo pequeño. Pero es el nexo entre la persona con problema y el ministro que pueda atenderlo. Si no hay ese nexo, la persona se pierde. Si yo quiero crecer y quiero tener calidad en el crecimiento, no solo crecer, sino tener calidad en el crecimiento, necesito multiplicar la posibilidad de pastorear. Entonces, la estrategia de grupos pequeños viene a resolver esto. Bueno, yo lo empecé a trabajar en el año 2000, viendo esta imposibilidad que yo tenía en el año 2000, y ya para el año 2012, ya cuando teníamos desarrollado la estrategia, el superintendente me pidió que preparara algo para enseñar, le voy a mostrar aquí, algo para enseñar a la iglesia a hacer grupos pequeños. Entonces, desarrollé este material y se los di a ustedes en la plataforma, pueden descargarlo, ¿verdad? Y voy a trabajar sobre este material que he compartido con una presentación que he preparado sobre eso. La idea es, la estrategia de grupos pequeños es la posibilidad de alcanzar a los perdidos, pero también de pastorearlos. En el afán de crecer, bueno, hay personas que tienen mucha gracia de Dios para atraer multitudes, para atraer personas, para que la gente venga. Y si usted tiene recursos y tiene una buena preparación ministerial, homilética, si tiene manejo de la oratoria y tiene recursos para poner un lindo edificio, buenas luces, buen sonido, como hacen algunos pastores ahí, contratar músicos, ¿verdad? Pagar músicos, es posible que usted se llene de personas, que la gente venga. No digo que la iglesia crezca, sino que se llene el edificio. Ahora, el punto es, ¿yo puedo llenarlo? La pregunta es, ¿puedo pastorearlo? ¿Puedo hacer que esa persona que ha conocido a Cristo hoy se moldee, se forme a la imagen de Cristo y pueda vivir para lo que Dios tiene para él? En este caso es necesario que el proceso de discipulado sea muy claro y yo pueda acompañar al que se convierte a llevarlo a los planes de Dios, cualquiera estos sean, ¿verdad? Sea esto el ministerio pastoral, o sea, el área en que tenga que desarrollarse como profesional, como padre, como esposo, como ciudadano. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la estrategia. Nosotros le llamamos GPO. GPO es porque grupos pequeños de oración. El nombre de la estrategia tiene que ver con derribar una barrera auditiva, emocional,
con los pastores que no les gusta el tema de celular, la iglesia celular, ¿verdad? O los que empezaron con la estrategia de Ricardo Rodríguez de Colombia, ¿verdad? Con los encuentros y todo eso, y se le dividió la iglesia y demás. Entonces, no quieren saber nada que sea células, ¿verdad? Rodríguez no inventó la célula, pero la promocionó con el sistema del G12 y provocó mucho daño en la iglesia del Señor. Entonces, para no usar célula, usamos estrategia de grupos pequeños, pero básicamente es una estrategia de iglesia celular, de iglesias por grupos pequeños. ¿Está bien? GPO se llamaría grupos pequeños de oración. Bueno, la fundamentación bíblica no es mía, sino que la tomé prestada de la red de multiplicación, el, del libro GPS, Grupos Pequeños Saludables, que se los voy a compartir también. Es un libro que les puede ayudar mucho, se los voy a compartir también. Háganme acordar si no se los entrego. Entonces, tomé la fundamentación. Hay 7 claves en la fundamentación bíblica para entonces decir que es correcto iniciar con grupos pequeños y no dejar de realizar grupos pequeños por más que la iglesia pueda crecer numéricamente. Hay 7 fundamentaciones bíblicas y también hay 6 fundamentaciones prácticas. O sea, usamos grupos pequeños por lo que la Biblia dice y por lo que la práctica nos demuestra que es conveniente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la primera clave en esta fundamentación bíblica? Cuando Jesús inicia su ministerio, lo hace a través de un grupo pequeño. Y quiero que trate de pensar cuál es el fin. ¿Cuál es el final? ¿Para qué Jesús viene al mundo? Para que el mundo sea salvo por él. Claro, para salvar al mundo, ¿sí? ¿Él quiere ganar a algunos o quiere ganar a todos? A todos. Él quiere salvar a toda la humanidad. Cristo muere por toda la humanidad, no solo por los salvados, ¿verdad? Muere por toda la humanidad. E inicia su ministerio queriendo ganar toda la humanidad, inicia su ministerio con un grupo pequeño de personas. Es decir, no alcanza a toda la comunidad, sino que se empieza a trabajar en un grupo. Y usted lo ve se puede ver con mucha facilidad cuando uno analiza la alimentación de los 4.000 o 5.000, no me recuerdo, San Juan capítulo 4. Él hace una alimentación maravillosa, se sube a la barca, se va a la otra costa, la gente recorre la costa, lo persigue, y cuando la gente viene a él, Señor, no dijiste que te fuiste, ¿qué pasó con vos? Y Jesús le dice, ustedes me siguen porque les di de comer, dice. Ustedes están buscando mis milagros nomás. Y entonces empieza una charla en la que se pelea con toda la gente. Perdón. En la que se pelea con toda la gente. Y Pedro termina diciendo, en aquella pelea, ¿qué recuerda? Jesús le dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte en el reino de los cielos. ¿Qué? Dice la gente. No puede ser. Se molesta, rasga su vestido y se van. ¿Y qué dice Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también me van a dejar? Le dice Jesús. No, ¿a quién vamos a ir? O sea, Pedro no entendió ni más mínimo lo que él dijo. De hecho, que hasta el día de hoy la gran cristiandad no conoce, porque toma el texto del pan y la carne como que significa la Eucaristía, ¿verdad? La hostia y el vino, ¿verdad? Entonces, la mayoría no lo entiende todavía hoy. Lo cierto es que lo que sucede en aquel momento es que Jesús está echando a los creyentes para quedarse con los discípulos. Jesús se deshace de los creyentes porque lo buscan, porque ven los milagros, ven las señales. ¿Me está escuchando bien? Sí, ok, porque veo muy lento. Ok, gracias. Entonces, Jesús se deshace de los creyentes para quedarse con los discípulos. Para alcanzar el mundo, esto es muy importante, para alcanzar el mundo, Él se reduce a 12, porque quiere alcanzar el mundo. ¿Está bien? Entonces, tiene los 12, estos 12 le ayudan a administrar a los 70, allí verán que mandan a segundo viaje misionero. Estos 70 terminan siendo 120 en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, capítulo 2. Estos 120 ganan 3.000 con el primer sermón, 5.000 con el segundo, ¿verdad? Y finalmente se van a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
Es decir, el que quiere ganar el mundo, porque su fin último es que el mundo sea salvo, empieza trabajando con un grupo pequeño. Así que su tarea de plantación tiene que concentrarse en los discípulos. Esto es muy importante. Usted le va a escuchar a todos, le va a atender a todos, va a congregar a todo el que quiera, pero ¿en qué se va a enfocar? Sí, En los exactamente, en los discípulos. discípulos. En los discípulos se va a enfocar, en aquellos que pueden reproducir el modelo. Y lo va a administrar a través de grupos pequeños. Jesús inició su ministerio en un grupo pequeño. Si uno ve el relato de las metáforas, habla la semilla de mostaza más la semilla de levadura, está diciendo, este inicio pequeño va a tener un crecimiento, ¿verdad? La semilla de mostaza es pero muy pequeñita, se transforma en un arbusto que aún pueden habitar los pájaros en él. Es decir, el inicio es pequeño, el final es grande. La levadura, un poquito de levadura en la masa, leuda toda la masa. Esto está diciendo que este grupo pequeño va a llevar al crecimiento, es decir, no tenga temor de las pequeñeces, del día de las pequeñeces. Debe iniciar de manera pequeña. Idealmente, bueno, queremos salvar a todos y no quiero que un evangelista que tiene 200 decisiones en una noche se enoje conmigo, pero en realidad sobre esas decisiones hemos de realmente ir al grupo pequeño, a los que realmente quieren ser discípulos. ¿Se entiende el concepto, verdad? Quiero crecer, ¿dónde empiezo? En el grupo pequeño, si quiero crecer. Cuando Jesús hace grupo pequeño, tiene un triple propósito. A ver, ¿para qué Jesús llama a los apóstoles? ¿Alguien lo recuerda? Para que lo sigan. Para que lo sigan, ¿sí? Para que aprendan de él. ¿Cómo? Para que aprendan de él. Sí, muy bien, muy bien. El texto bíblico lo dice así, para que estuvieran con él. Dice, los llamó para que estuvieran con él, para Para que formarlos y fueran y para hicieran. enviarlos. Entonces, ¿por qué hacemos el grupo pequeño? Porque el discípulo va a aprender cuando te ve, cuando te conoce, en la cercanía, ¿sí? Una cosa es el ideal allí en el púlpito predicando, ¿verdad? Que resuelve todos los problemas, que sus testimonios son de todas las maravillas que Dios hace. Y otra cosa es cuando aprenden a caminar contigo, ¿sí? Y un día, cuando viene a tu casa, solo hay un tecito con algún pancito nomás para comer, porque no hay otra cosa, ¿verdad? Y vos estás dando gloria a Dios, y otro día hay una tremenda comida y damos gloria a Dios. Viéndote vivir la vida cristiana es como finalmente ellos van a entender lo que la vida cristiana es. Entonces, de ahí la importancia de iniciar. Clave número 1, entonces, Jesús comenzó con un grupo pequeño, ¿sí? Y yo no soy mejor que Jesús para extender el reino de Dios, ¿está bien? No soy mejor que él. Si él empezó ahí, pues le voy a copiar su modelo. Segundo, él también ministraba grupos grandes, pero lo hacía en consecuencia del grupo pequeño. Es decir, él toma el grupo pequeño y va al grande, y del grande va al pequeño. Fíjense, Jesús enseña una parábola, nadie la entiende, y él dice, lo hice a propósito, para que viendo no vean y escuchando no entiendan, oyendo no oigan, ¿verdad? Porque esto se le reveló a usted. Entonces, cuenta una gran cosa y después le dice Pedro, ¿qué significa eso? Y con el grupo pequeño desmenuza la enseñanza y trata, ¿verdad? A todos quiere alcanzarlo, pero disipula al grupo pequeño. Esto es lo que hacía. En un grupo grande primero grupo pequeño, grupo grande, de grupo grande hay que volver a reunir al grupo pequeño para administrarlo. Entonces tenemos que trabajar de esa manera. Tercera clave, los grupos grandes estaban precedidos, bueno, lo dije ya, precedidos por los grupos pequeños. No había un grupo grande si primero no había un grupo pequeño, ¿verdad? Y de hecho que se encuentra con uno, lo llama, se encuentra con otro, lo llama y va formando su grupo, a después alcanzar las multitudes. Clave número 4. La mayor parte de su ministerio estuvo en el grupo pequeño. Si usted lee los textos de la palabra, las enseñanzas más profundas están relacionadas con el grupo pequeño. Claro, hay parábolas que mucha gente no entiende, que Jesús da en el grupo grande, pero el purete, decimos en Paraguay, el caracú, la esencia del evangelio está compartida en aquellos grupos, ¿verdad?
Cuando hay la transfiguración, la transfiguración no era una experiencia para un grupo grande, porque iban a creer cualquier cosa. Inclusive llama al grupo pequeño del grupo pequeño. ¿Cuál es el grupo pequeño del grupo pequeño? Juan, Santiago Pedro, Jacobo y y Juan, ¿verdad? Ese grupo, ¿verdad? Él toma lo de que va sentado en una barquita, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? Pedro, Jacobo y Juan en un barquito, ¿verdad? Bueno, ese era su grupo pequeño dentro del grupo pequeño. Entonces, esa es la experiencia. La enseñanza de que los niños son importantes la hizo en el grupo pequeño, ¿verdad? Cuando se estaban peleando quién iba a ser más importante. Las verdades surgen de este grupo pequeño, ¿verdad? Y la mayor tiempo lo pasó en aquel. La clave número 5. El caracú del liderazgo, de la administración, estaba en las relaciones y no en la organización. Jesús nos dejó una estructura. Mire, Daniela está en la iglesia metodista libre, ver ahora. Tienen una metodología de gobierno que es muy bíblica. Nosotros somos asambleístas, tenemos una metodología bíblica, que bien bíblica de gobierno, pero no es diferente a la de Daniela. Daniela tiene fundamentos para hablar del sistema episcopal, que es la metodología de gobierno metodista. Nosotros somos una mezcla de Dios y Pantera, ¿verdad? La mezcla entre lo que es los episcopales, ¿verdad? Pues tenemos un superintendente, un presbítero, un pastor, pero tenemos también elementos congregacionales, ¿verdad? Los ancianos, los presbiterios, los distritos zonales, pero también tenemos algo de bautistas, ¿verdad? La asamblea es la que elige al presbítero, la que elige al pastor, la asamblea es la que elige al pastor, al superintendente. Es decir, tenemos una mezcla de los tres métodos. Los tres métodos tienen fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús no se preocupó en enseñar una estructura para manejar la iglesia, sino en crear relaciones entre ellos. Esa es la clave del ministerio. Por eso hay algunos puede discutir, ¿verdad? Pedro era la autoridad. Sin embargo, Pedro fue reprendido por Pablo. ¿Sí? Pablo la autoridad, sí, pero se peleó con Bernabé, que fue quien lo formó. Porque no se trata de estructura de organización, sino el reino de Dios se trata de relaciones. No digo que no tiene que haber estructura, de hecho que en la metodología desarrollada en el libro tiene una estructura, pero lo fundamental son las relaciones. Y cuando el grupo es grande, las relaciones se caen. ¿Sí? Me pasa a mí y nos pasa cada domingo, o muy a menudo, que el que está coordinando la reunión presenta las visitas. Aquí tenemos una visita, se anima a decirlo. Aquí tenemos una visita, dice, ¿verdad? Un fuerte aplauso. No, yo estuve el domingo pasado, dice. No lo conoce, no se dio cuenta. Imagínense cómo se siente. Voy a cambiar de cámara porque mi conexión a internet está lenta, así que necesito... Sí, como que se pierde su voz, pastor. Sí, sucede que mi... Un ratito nomás. Se ve oscuro, pero se ve creo que me van a poder escuchar mejor. Entonces, como les digo, en la multitud se pierde y no hay posibilidad de relaciones. Imagínense, si el grupo tiene más de 15 personas, ni así se van a poder conocer oportunamente. Entonces, el grupo tiene que mantenerse pequeño, ¿sí? ¿Cómo hacemos para mantenerlo pequeño? Para mantenerlo pequeño, lo que hacemos es, cuando el grupo tiene un núcleo que puede multiplicarse, pues lo multiplicamos, ¿sí? No hay un número preciso, lo vamos a ver después. Los autores varían en la cantidad oportuna, pero básicamente 12, 15 como máximo, ¿verdad? 3 como mínimo, 2 o 3 como mínimo, podría ser 3 mejor, un grupo pequeño. Y cuando hay 3 que pueden tener un núcleo fuerte que pueden desarrollar otro grupo, pues lo multiplicamos, enviamos para que comiencen en un grupo pequeño. Porque el éxito no está en la cantidad de personas, porque si no fracasamos. El éxito está en los discípulos que desarrollamos. Diga conmigo, el éxito está en los discípulos que desarrollamos. No está en la cantidad, hermanos. Un grupo pequeño grande es un fracaso.
porque el líder lo hace todo y no ha desarrollado otro. Prediqué el domingo 2 Timoteo 2:2. La tarea es desarrollar a otros, de eso se trata la tarea. Bueno, ya me voy la clave número, que no estoy viendo. La clave número 7. El grupo pequeño fue el método para enseñanza del liderazgo. ¿Cómo entrenó Jesús al liderazgo que iba a conquistar el mundo? Pues a través del grupo pequeño, porque no había una clase como Pablo hizo en Éfeso, que alquiló la escuela de tiranos para tener un curso intensivo de liderazgo. No, lo que hacía Jesús era la profundidad de la enseñanza estaba dada en el grupo pequeño, ¿sí? Y como digo, más con el ejemplo, más con la práctica que con la teoría. Ahí tenemos a Jesús tomando al niño, ¿verdad? ¿En qué ocasión fue? No fue en la multitud, fue cuando los líderes, los apóstoles estaban peleando entre ellos quién sería el más importante. Entonces trajo uno de los niños que estaba por allí y dijo, el que sea como estos, el que no sea como estos no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces la enseñanza se dio en el grupo pequeño. Bueno, esa es la fundamentación bíblica, ¿sí? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta aquí? Pastor, pero no sé si me perdí, pero el 6 no lo vi, ¿lo vieron los demás o no? No, tampoco. ¿Cómo? En la clave 6, pastor, no la saltamos. Pues. Me la robaron, hermano. A ver. ¿Está mala la cosa en Paraguay, pastor? ¿Cómo? ¿Está mala la cosa en Paraguay? Se están robando hasta las diapositivas. Sí, está bien. Sucede que la clave número 6 se parece mucho a la número 7. La clave número 6 sería, Jesús empleaba el contexto de su grupo pequeño para enseñar. Jesús enseñaba el contexto de su grupo pequeño para enseñar. Es decir, a partir de lo que pasa en el grupo pequeño, es como Jesús terminaba entonces enseñando a los discípulos. Igual les estoy regalando el libro ahí en PDF, así que lo pueden repasar allí y ojalá utilizarlo en la iglesia que están plantando. Gloria a Dios. Bien, que bien, hermana, estaba atenta, la hermana, gloria a Dios, porque con las cámaras, con el micrófono en silencio, no sé si están hablando de fútbol o están escuchando la clase, pero la hermana estaba muy atenta. Bueno, vamos ahora a las claves prácticas, ¿sí? ¿Qué vemos de la práctica de la iglesia respecto al grupo pequeño? En la práctica vemos que la iglesia primitiva bautizaba y discipulaba en las casas. Ahí tenemos Hechos 16:32, la historia del carcelero. ¿Dónde hacía el bautismo? Bueno, lo sacó de la cárcel, lo llevó a su casa, Pablo enseñó la palabra y en la casa, esto choca con nuestra teología actual, ¿verdad? Donde tiene que haber todo un rito, todo con guardapolvos blancos, ¿verdad? O túnicas blancas, ¿verdad? Todo eso. El bautismo fue en la casa o algunos dicen en un río para que el agua corre y se lleve los pecados, ¿verdad? Bueno, no, en la casa fue el bautismo, evidentemente no había un río allí en la casa, ¿verdad? Hechos 5:47 dice que el bautismo se daba en la casa, ¿verdad? El discipulado. Otra práctica es que el bautismo en el Espíritu Santo se daba en las casas. Hechos capítulo 2, versículo 2, estaban en el primer piso, bueno, era una casa un poco más grande, poco común en su tiempo, posiblemente algunos de los hermanos que estaban mejor económicamente prestaba su primer piso para tener las reuniones de oración, pero era una casa, y ahí fue donde se derramó el Espíritu Santo. Esto es interesante porque hoy si no nos vamos a un retiro de 3 días, ¿verdad? Con toda esa parafernalia, la gente no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo ideal sería que cuando usted tenga su grupo pequeño, ore, déjeme decirlo esto mirándole a la cara, ¿verdad? Ore por su discípulo para que sea bautizado y empiece a hablar en lengua en su propia casa donde tiene el grupo pequeño. Aunque algunos tienen miedo cuando hablan de grupos pequeños evangelísticos de ser pentecostales,
no sería muy sabio, porque la práctica pentecostal se daba normalmente en las casas. Entonces, cuando tienen una reunión, tome un tiempo para orar por el bautismo del Espíritu Santo y ore para que hablen en lengua, ¿verdad? Y si la gente es nueva, y no ha visto a otros recibir el bautismo del Espíritu Santo, posiblemente no van a danzar y dar vueltas y pararse sobre la mesa, ni gritar, sino que van a hablar en lenguas, ¿verdad? Porque a veces lo que nosotros hacemos es lo que hemos visto en la iglesia, ¿verdad? Y hemos visto un poco de show, un poco mucho de emoción, ¿sí? Pero uno bien pudiese recibir el bautismo del Espíritu Santo sentado, porque el primer bautismo del Espíritu Santo los creyentes estaban sentados en el aposento alto. Uno puede estar sentado y empezar a hablar en lenguas. No tengo nada con gritar, saltar, danzar, está maravilloso, me encanta. Todos tenemos algo de neopentecostal, así que no hay ningún problema en todas las manifestaciones externas, pero uno puede estar sentado y hablar en lenguas. Así le pasó a mi esposa, empezó a hablar en lenguas sentado tranquilito, ¿verdad? Allí en la casa. Entonces, anímese a ser pentecostal en sus reuniones de grupos pequeños, ¿verdad? A manifestar los dones, etcétera, etcétera. Vamos adelante. Déjenme aquí. Práctica número 3. La iglesia gentil nació en una pequeña reunión, ¿sí? Entonces, estamos hablando en cuanto a fundamentación bíblica, lo que practicaba la iglesia. La iglesia gentil nació en una pequeña reunión. Por ejemplo, Hechos 10, la casa de... Exactamente, ¿verdad? La casa del centurión. En Hechos, en Hechos capítulo 28 enseña que Pablo discipuló a toda una ciudad desde una casa, ¿sí? En la casa donde Pablo, estando preso, pero con cierta libertad, discipuló a toda la ciudad de Roma. Estas son prácticas de la iglesia primitiva. Práctica número 5. Una reunión de grupo pequeño se convirtió en la primera iglesia, en una iglesia, en este caso en Europa, en la casa de el carcelero de Filipos, una pequeña reunión de grupo que se convirtió en una casa, ¿verdad? Otras prácticas en Hechos 2:46, 2:2, ahí encontramos cómo la iglesia se reunía en las casas, ¿verdad? Esto es lo que enseña la Escritura. Normalmente la iglesia comienza en una casa con un grupo pequeño. Ahora sí, la fundamentación práctica. Vimos la fundamentación bíblica, lo que en la práctica hacía la iglesia. Veamos a partir de lo que los estudiosos dicen que produce el grupo pequeño. En primer lugar, dice Christian Schwartz, bueno, alguien lo va a pronunciar mejor que yo, una fuerte característica presente en las iglesias que están creciendo alrededor del mundo es el uso de ministerios de grupo pequeño. Este hombre que estudia los grupos pequeños, estudia el crecimiento de la iglesia, este estudioso, dice, lo que más se ve que las iglesias que crecen son las que empiezan en lo pequeño, en los grupos pequeños. El grupo pequeño es el factor de crecimiento. De hecho, que tenemos en el siglo pasado, tuvimos una iglesia que alcanzó 700.000 miembros. La iglesia del Pastor Cho en Corea, que alcanzó este nivel de crecimiento a través de los grupos pequeños en las casas. Fue la metodología principal. Bueno, una de las prácticas, porque la oración era la otra fuente de crecimiento, pero la iglesia más grande numéricamente, la iglesia local más grande numéricamente, la iglesia en Yoido, Seúl, Corea, la iglesia del Pastor Cho, bueno, ya fallecido, con 700.000 miembros, y empezando con grupos pequeños. Bueno, de manera práctica, ¿cuáles son las razones para un grupo pequeño? En primer lugar, la iglesia, el grupo pequeño provee otra puerta de entrada a la iglesia. Contame, Josué, ¿cómo alcanza a las personas nuevas? ¿Cómo llega la gente nueva a tu iglesia? No la que estás plantando ahora, ¿verdad? Sino a la que asistí, la donde sos miembro. ¿Siendo sincero o suponiendo? Decirlo sinceramente. No, pastor, hay una realidad que creo que todos vemos un poco en nuestra iglesia. Gente nueva ya no hay. Somos los mismos de hace un par de años. De hecho, era uno de los temas que conversaba con el Ministerio de Jóvenes. Ahí estamos viendo el fruto de invitar que la gente vea un cambio en nosotros, que la gente vea una diferencia, eso especial, esa esencia de Jesús, que se vea en nosotros, eso va a llamar la atención y eso abre la puerta para nosotros predicarle a los jóvenes.
y gracias a Dios se ha podido ver. Los jóvenes han crecido de 10 que eran cuando yo me vine, ya van por los 27 jóvenes. Y solamente por eso, bueno, igual hay una gran participación, de hecho, la mayor parte es del Espíritu Santo, ya que en una actividad que hubo cuando, bueno, gracias a Dios pude ser parte, el Señor descendió, los bautizó con el Espíritu Santo y ellos ahora andan predicando en sus colegios, en sus liceos. Lo que hacen ahora es Conocí un ellos grupo, salen a evangelizar, ¿verdad? Para ingresar a la iglesia. claro, Mili, vos no podés hablar, parece Mili, ¿verdad? Daniela, ¿cómo hace tu iglesia cómo recibe los nuevos? ¿Cómo ingresa la gente nueva? Principalmente por PIC, es una estrategia que se usa, que es lo mismo que esto de los grupos pequeños, pero en mi denominación se llaman PIC, que se llama Plantación de Iglesias Comunitarias y que son estas casas de paz. En mi iglesia creo, no sé cuántas hay, pero hay muchas casas de paz que se abrieron en muy poco tiempo. Hace una estrategia que creo que se implementó como hace 4 años, y que y la pandemia hizo que tuviera mucha fuerza estos grupos pequeños, porque se hicieron de forma virtual y llegó mucha gente. Y cuando retornó la presencialidad, mucha de esta gente llegó a la iglesia y ahora se disipula y ahora sirven. Maravilloso. Eh, Creo que el PIC es la principal herramienta y aparte también hay un grupo de evangelismo que sí sale, va, pero es un evangelismo personalizado, no es un evangelismo de pararse en una esquina, es un evangelismo de ir a la gente, de ir a la Es todo gente, conversar, sí, de uno a uno. Claudia, ¿cómo ingresa la gente en tu iglesia? Principalmente, pastor, por invitación de hermanos que realizan a personas que tienen una necesidad de Dios, pero no hay una estructura de evangelismo como bien definida para poder hacer un trabajo de evangelismo, porque hay una carencia que nosotros no trabajamos con los recién llegados, como que se dejan un poco ahí y ahora recién estamos armando un grupo para dar bienvenida, hacer sentir a los hermanos como en casa y trabajar un discipulado como serio con las personas que recién llegan. Ujú. Perfecto. Ok, Pedro. Bueno, similar a la Claudia, por invitaciones de los hermanos llegan gente nueva. No hay como tampoco una estructura de evangelismo. Antes sí se hacían reuniones de evangelismo, un culto evangelístico cada 2 meses, ya donde se invitaba gente, donde uno invitaba a uno, pero últimamente, después de la pandemia, como que no se ha retomado eso. Caroline. Creo que similar a lo de Pedro y Claudita, llegan a través de otras personas que los invitan. Además, nuestra iglesia en Curicó está en un lugar como súper clave, creo yo, que está como a la vuelta, en realidad me alcanza a ser una cuadra del hospital de Curicó. Entonces también llegan personas con necesidades con demandas como espontáneas de oración, de consuelo y todo ello. Y se está trabajando los miércoles con el grupo de discipulados. Ahí hacen discipulado 1, discipulado 2, nuevos convertidos, y ahí hay clases para la gente que viene recién integrándose, que son como los grupos pequeños de la iglesia. Eso. Maravilloso. Bueno, básicamente decimos, es más fácil que una persona vaya a una casa que a la iglesia misma, ¿sí? Es diferente cuando Carolina le invita a una de sus compañeras de trabajo o una de sus amigas de la facultad a su casa, que tener que invitarla a la iglesia evangélica, ¿verdad? Nosotros nos pasó que cuando plantamos la iglesia, teníamos una comunidad muy definida enfrente, eran 4 manzanas, eran viviendas hechas por el gobierno, que se llamaba CONAVI, Comisión Nacional de la Vivienda, eran 4 viviendas hechas, 4 manzanas comiendo hechas por el gobierno, una comunidad de 100 familias, y cruzar la calle para llegar a la iglesia era mortal. El punto de conversión real era cuando la gente lograba cruzar la calle y que todos los vecinos le vieran que entraba a la iglesia evangélica. Entonces, finalmente entraban a la iglesia, pero no era lo primero, porque era muy difícil cruzar la puerta. En cambio, un grupo pequeño es una puerta abierta.
tu casa es una entrada al reino de los cielos. Y cuando multiplicas las casas que están abiertas para hacer discipulado en grupos pequeños, estás multiplicando la entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Provee una puerta. Es más fácil la gente llegar a la casa de un vecino que ir a la iglesia misma. Por todo el involucramiento emocional, teológico, religioso que implique ir a una iglesia de otra confesión a la nuestra, a la que es nuestra, ¿verdad? Se ha comprobado que los grupos pequeños son una herramienta efectiva para la evangelización. ¿Por qué? Porque la gente trata de asuntos cotidianos. O sea, yo hablo de lo que a mí me interesa con grupos que a mí me interesan. Por eso mejor es cuando el grupo es homogéneo. Es decir, estoy en personas que están en mi contexto, que son parecidas a mí, y hablamos temas que nos interesa a todos. Eso es más efectivo. Como bien dijo Carolina, recibe el apoyo. El grupo de apoyo, el GPO termina siendo un grupo de apoyo, de contención. Parte un familiar, fallece un familiar, hay una crisis económica, hay un problema de adulterio, hay un grupo donde uno puede expresar su dolor. Funcionamos como los grupos de AA, ¿verdad? Donde uno va y cuenta su problema y todo el mundo lo escucha y puede orar por él. Entonces, esto no se puede dar, no puedo pararme en la reunión de culto, hermano, mi esposa me es infiel, porque entonces, ¿verdad? Nadie lo hace. En cambio, en el grupo pequeño, con nuestros amigos, puedo compartir, tengo este problema, esta lucha, y estar recibiendo apoyo. Uno puede hablar, puede sacar sus dudas. Queda mal que cuando esté predicando alguien le pregunta, no entendí eso que dijiste, pastor. Y pocos se animan a hacerlo. Entonces, ahí uno puede sacar su duda, hacer preguntas, aprender vívidamente acerca de la vida cristiana. ¿Sí? Cuando se reúnen y el hermano ora por los alimentos, sin enseñarle, ya sabe el nuevo que hay que dar gracias por los alimentos. No es que hacemos un curso, bueno, antes de comer tienen que juntar las manitos, inclinar su rostro, cerrar sus ojos y decir, gracias Señor. No, lo ven porque al verlo hacer, lo hacen. Y la forma en que me comporto con el grupo es la forma que ellos van a entender que es la vida cristiana. Entonces, uno aprende de manera práctica la vida cristiana muchos rodeos, sin mucha liturgia y sin muchos preconceptos. Tercero, la razón, el grupo pequeño es la manera más efectiva de cuidar personas, lo hemos dicho. Es imposible que un pastor provea todo el cuidado que la gente necesita. No sé si les conté el caso de Darío y Ada. ¿De No, quién pastor. De Darío y Cuéntanos. Ada. Y aquí No. voy a... bueno, un sábado, y discúlpeme, creo que es que no sé si ya me pierdo, me olvido a quién le cuento qué, así que perdónenme, ¿verdad? Pero un día sábado, era un día especial, entonces yo empecé a preparar como buen pastor del programa de fortalecimiento familiar, a preparar el ambiente para tener una velada preciosa con mi esposa, así que le hice el desayuno a la mañana, cuando salí de casa le mandé unos mensajitos, preparé todo el ambiente, le llevé a cenar, ¿verdad? Y cuando llegamos a casa, ¿verdad? Para concluir el día sábado y terminarlo de manera perfecta, a mí se me ocurre la estupidez de decirle, Darío se quejó de Ada. Que ella pastorea a las mujeres, yo pastoreo a los varones. Darío se quejó de Ada. Justo antes de apagar la luz se me ocurrió decir, Darío se quejó de Ada. Entonces mi esposa dice, claro, lo que pasa es que Darío es un bruto que no es capaz de tratar correctamente. Si no, lo que pasa es que Ada, le dije yo, no, pero Darío. Y nos empezamos a pelear por Darío y Ada, y de repente, de una discusión, teníamos 200 personas arriba de la cama. Estaban todos los hermanos ahí, ¿verdad? Y peleándonos por todos los hermanos, así. Darío y Ada seguramente festejando con su esposa el día sábado, no sé qué estaban ellos, pero yo discutiéndome todos los problemas de la congregación en la cama en un ratito ahí, ¿verdad? Es muy difícil pastorear, porque uno necesita amar a las personas para pastorear. Y cuando ama, eso afecta, ¿verdad? Afecta mi pensamiento, mi comportamiento, agota, estresa. Entonces, mientras más amplio es el círculo de personas que yo cuido directamente, mayor es la carga emocional que llevo. Lo que hago es que, bueno, yo me ocupo de Darío todavía, porque Darío es un mentor en la red de varones, pero no estoy en el día a día de los
33 varones, no estoy en el día a día de ellos. Para eso está Darío, está Ariel, está Isacio, está Salvador. Ellos están en el día a día, cada uno en el día a día de 3, de 4 personas, y no yo en el día a día de todos, ¿verdad? O de las 262 miembros de la iglesia, porque no hay corazón que aguante la presión emocional de los problemas de todos ellos. Discúlpeme, hermano, el hermano pidió oración, oro y me olvido. Yo no puedo estar todo el día pensando en los 262 problemas de los 262 hermanos. Es imposible hacerlo. No hay corazón que aguante. Nunca voy a poder reír porque siempre tengo a alguien enfermo en la iglesia, ¿verdad? Tenemos 2 o 3 o 4 lutos por año en la iglesia o más, ¿verdad? Siempre hay uno que está en el hospital. Entonces, si yo voy a estar atento a todo ello, me voy a enfermar. Así que necesito achicar la cantidad de personas por la cual soy responsable directamente. Entonces hay personas que yo visito, sí o sí visito, pero no visito a todos los hermanos, jamás, sería imposible. Si tengo 262 hermanos y sin contar los niños, tal vez no me alcanzan los días del año para visitar a todos. Entonces yo visito a 5, a 10, a mi entorno que están bajo mi cuidado personal, no a los demás. Es la única forma de hacer la tarea y no enfermarme en el camino. Aunque así todo me enfermo. ¿Qué le vamos a hacer? No terminamos de creer lo que predicamos en un sentido. ¿Verdad? Siempre estamos ahí con un quebranto que no podemos poner delante del Señor. Bueno, entonces estábamos diciendo que es una forma efectiva de cuidar a las personas. El pastor puede predicar a miles, pero puede pastorear pocos. Pocos puede pastorear. Usted sabe que en la Asamblea de Dios, no, por lo menos en Paraguay, la causa más frecuente de muerte de los pastores es por infarto. Y mueren jovencitos los pastores, no se mueren tarde. Sí, no tenemos pastores arriba, no tenemos pastores de 80, se nos murieron todos antes, hermano. Esa es la realidad. Pocos llegan a la jubilación. Bueno, ayuda al crecimiento espiritual de las personas, los grupos pequeños, un grupo de 3 a 15 personas, están más propensas a compartir sus necesidades e intereses y abierta a aprender enseñanzas espirituales. Cuando el grupo es pequeño, esto es más fácil. Voy a ir un poquito más rápido. Dicen lo que le interesa a la gente, por lo cual participaría en una cuestión religiosa, son por estos intereses. Esto dicen los estudiosos. Dice, la gente le interesa involucrarse por estas razones, por las relaciones que puede hacer, porque puede compartir sus necesidades, porque es un grupo afín, es decir, los estudiantes nos reunimos con estudiantes, los papás con papás, los profesionales con profesionales, hay afinidad, hay intereses en común, porque hay un hambre espiritual y porque hay un enfoque al servicio. Es decir, estos son puntos de intereses, por lo cual alguien participaría en un grupo pequeño. Lo que yo debo hacer es mantener a mi grupo dentro de estos intereses de las personas, estas motivaciones de las personas. Es decir, mi grupo nunca debe perder el énfasis en las relaciones personales. Mi grupo nunca debe perder el énfasis de atender las necesidades. Debe cuidar de tener afinidad entre las personas, ¿sí? De que tengamos intereses comunes, de atender el hambre espiritual de las personas, y el grupo tiene que estar orientado a servir a los demás, ¿sí? De festejar los cumpleaños, de visitar al hermano que está enfermo. El grupo tiene que concentrarse, porque esto es lo que le motiva a una persona a participar en un grupo pequeño. Cuando perdemos el énfasis y queremos ser muchos en el grupo pequeño, entonces perdemos el énfasis de relaciones o de la afinidad o el enfoque en el servicio. ¿Qué hago cuando el grupo crece, Daniela? Se multiplica. Bien, nunca dividimos, siempre multiplicamos. ¿Eh? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Media hora, 28 minutos. Bueno, entonces voy a tratar de enfocar rápidamente esto. Ya dimos la fundamentación bíblica y práctica. Ahora, la estrategia que he desarrollado, que tampoco es un invento mío, he tomado de lo que la Biblia dice, la experiencia de otros, está basada en tres pilares, y esto va en el examen, ¿verdad? En 3 pilares. ¿Cuáles son estos pilares? El primero de ellos son los grupos pequeños, el otro es la red de líderes, y el tercer pilar es un proceso de discipulado, una escuela de discipulado. Entonces le llamamos escuela de vida y discipulado. Suena lindo, ¿verdad? Entonces tenemos el grupo pequeño, una red de líderes y un proceso
formal de discipulado. Está el discipulado que lo hacemos personalmente en el grupo pequeño, pero tenemos una estructura formal para discipular, donde enseñamos doctrina, donde enseñamos, donde apuntamos en herramientas prácticas para el crecimiento espiritual y también enseñamos teología. Entonces, eso es un elemento. Vamos al primer pilar y voy a tratar le animo a leer el material luego, ¿verdad? Pero quiero resumir. Puse en el libro algunas opiniones de gente que está entendida en esto, ¿verdad? Y voy a... Pedro Soto Rojas dice así. ¿Qué son los grupos pequeños? Un elemento fundamental del grupo pequeño es definir qué es. ¿Qué es un grupo pequeño? Sí, porque de repente cualquier cosa le llamamos grupo pequeño y perdemos la esencia. ¿Qué dice Pedro Soto Rojas? Él dice, son pequeños grupos abiertos, enfocados hacia la evangelización, que están entrelazados en la vida misma de la iglesia. Se reúnen todas las semanas para edificarse por la palabra de Dios como miembros del cuerpo de Cristo. Extienden el evangelio para aquellos que no conocen a Jesucristo. El propósito final de cada célula es de multiplicarse al ir creciendo el grupo. Eso es lo que dice Pedro Soto Rojas. Después vamos a hacer un resumen. Eso dice Pedro Soto Rojas. ¿Qué dice Joel Comiskey? Un grupo de 4 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia con el propósito de la evangelización y el discipulado con la meta de multiplicación. ¿Qué dice Tito Robert? Es un bautista. Un grupo de 4 a 12 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la iglesia con el propósito de evangelizar y discipular a las personas con la meta de dar a luz una nueva célula en el término máximo de un año. ¿Y qué dice Alfredo Vallallanes de la Red de Multiplicación? Es aquel grupo que provee el tiempo y el espacio adecuado para que sus integrantes practiquen la adoración a Dios y el compañerismo, mientras son edificados mutuamente por la palabra hasta llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús, comprometidos con la iglesia y su misión. El grupo debe estar compuesto idealmente de 3 a 12 personas. Bueno, esta es la definición de Pedro Soto Rojas, de Joel Comiskey, de Tito Robert y Alfredo Vallallanes. ¿Me puede resumir las definiciones? ¿Cómo podemos resumir lo que es un grupo pequeño? Un conjunto de personas. Sí, un grupo reducido de Eh, personas. Sí. Ese primer punto, muy bueno. Un grupo pequeño. ¿Cuántos dicen ellos? De 3 a 12 personas. 3 a 12, 4 a 15. ¿Sí? En eso está. Pequeño, no más de 15, ¿sí? Y dicen 3 como mínimo, dice alguno de ellos. Muy bien. ¿Qué otro elemento? ¿Es un grupo pequeño? ¿Qué otro elemento encontramos en común en estas definiciones? Enfocado en la, ¿Daniela? perdón, alguien quería hablar. Enfocados en la evangelización y discipulado. Muy bien. ¿Qué más iba a hablar? Yo iba a decir la parte del discipulado. Se juntaban para hacer discipulado. Muy bien. Entonces, el evangelismo, todos hablan de evangelismo, ¿está bien? También todos hablan de discipulado. El grupo está enfocado en el evangelismo y en el discipulado. Muy bien. ¿Qué otro elemento? El lugar de reunión, Sí, ¿dónde se en casa. reúnen? En casa, En las casas, fuera de la iglesia, dicen la mayoría, ¿verdad? ¿Y cada cuánto se reúnen? Semanalmente, dijo, ahí leí los labios de Daniela, semanalmente, sí. Hay un elemento más, bueno, 2 elementos más que han repetido, a ver. Que se debe multiplicar antes de un año. Bueno, Tito Robert habla de un año, ¿verdad? Es el único que pone fecha de multiplicación, pero todos hablan de que tiene que multiplicarse. ¿Está bien? Correcto. Y falta un elemento más. Pedro se me distrajo ahí y no escuchó la definición en Practican, Chicago. en una definición habló que practican la fe y la adoración juntos. Ok, interesante, la adoración y la fe. Muy bien. ¿Otro elemento que se repite? Bueno, voy a poner la presentación de vuelta y voy a mostrar el resumen. ¿Que son abiertos, puede ser? Están abiertos, pero tiene que ver con la evangelización eso, ¿sí? Están abiertos con la evangelización. Básicamente coinciden en 6 elementos. Entonces, un grupo pequeño sería lo que estos 6 elementos que voy a mencionar son. Primero, un grupo pequeño, lo dijimos todos, ¿sí? No más de 15, 12, 3
un grupo pequeño es como tal, es 3. Y se puede, si son 6, se puede multiplicar, está correcto. 3 y 3 está correcto. No es la cantidad, sino el concepto del grupo pequeño. El otro elemento eran las reuniones semanales, ¿sí? Decían fuera del edificio de la iglesia, repiten la mayoría. Algunos dicen que no es necesario, pero si está enfocado en la evangelización y la casa es una puerta abierta, lo mejor es tenerlo fuera de la casa, fuera de la iglesia, ¿verdad? El tercer elemento era el evangelismo, están concentrados hacia afuera. El evangelismo, como dijo Daniela, están abiertos a la comunidad, no es un grupo cerrado. El otro elemento era el compañerismo, esto no mencionamos, es el compañerismo, estar juntos, reunirse, adorar juntos, es el compañerismo. Luego, están enfocados en el discipulado, es decir, en hacer al nuevo creyente cada vez más parecido a Cristo, para hacerlo discípulo de Cristo. Y el otro elemento es la multiplicación del liderazgo, ¿sí? En mi caso particular, a menudo tengo que evaluar con los líderes y ver dónde están fallando. De hecho, que tenemos un formulario de evaluación donde el supervisor o el mentor recorre el grupo y evalúa si estos 6 elementos están en el grupo pequeño. Por ejemplo, si hay una reunión, siempre tendría que orarse por los perdidos, porque estamos enfocados en el evangelismo. Otro es que algunos se reúnen de vez en cuando se acuerda el líder que está fracasando. Algunos no son 3 y otros son más de 15. Algunos, el líder va al grupo y se da cuenta que no hay amistad entre ellos, que no comparten, que no se conocen. En nuestra cultura es fácil que haya bromas de fútbol si son amigos, ¿verdad? Se tienten, ¿verdad? Se hagan bromas sobre equipo. Entonces, el mentor puede... Acá falta compañerismo, algo falta hacer para eso. ¿Qué puede hacer el líder para mejorar? Y a veces pasan 1, 2, 3 años, son siempre los mismos, no hay ninguna multiplicación. Y el éxito del líder no es la cantidad de personas que puede mantener, sino la cantidad de líderes que puede levantar. El éxito se mide por la cantidad de personas que puede levantar. Bueno, ¿estamos bien? ¿Se entiende el concepto? Bueno, en nuestra estructura hemos considerado, tener un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo lo llamamos alma. A veces se llama ala, ¿verdad? El líder, que está representado por la L, se ocupa de administrar al anfitrión, al mayordomo y al asistente. Y este es su equipo de trabajo. Hemos notado que cuando nosotros multiplicamos un grupo sin un equipo de trabajo, el grupo fácilmente se puede terminar. Por ejemplo, Daniela ya tiene 5 personas, ¿verdad? Entonces manda a una de sus nuevas, a la Serbia la manda a vivir un grupo pequeño, ¿verdad? En otra casa. Pero la Serbia se va con una persona nueva. Y después de pronto la persona nueva dice, ya no quiero más reuniones. Y se queda sola. Y se frustra porque fracasó como líder. Entonces, no abrimos un nuevo grupo si no tiene un equipo de trabajo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, si yo voy a mandar a uno de ellos para abrir un nuevo grupo, le voy a dar compañeros que le van a ayudar a desarrollar el grupo. No se va solo. Esto es muy importante, porque si no se produce una frustración muy grande cuando no avanzan las cosas. Y es probable que el nuevo no siga, es muy probable, entonces tiene que irse con un grupo constituido. Le llamamos el equipo de trabajo del grupo. Creo que la semana pasada les presenté algún formato de reunión, ¿verdad? Este es el formato que usamos en nuestros grupos, ¿verdad? Es el formato que usamos en nuestro grupo, una reunión. Y siempre hay un tiempo de preparación para que ellos hagan esto. ¿Por qué cada uno hace algo? Porque yo no reúno en el grupo, la función del grupo no es reunirse en sí mismo, la función del grupo es multiplicarse. Entonces les enseño a orar, les enseño a hacer la lectura bíblica, les enseño a adorar, les enseño a dar el grupo al estudio, les enseño a orar por los milagros, y eso lo hago dándole la oportunidad a que cada uno haga esto. Por eso se llaman privilegios. Cada persona dentro del grupo hace algo dentro del grupo. Ocasionalmente el líder enseña. ¿Sí? No es que lo hace todo, sino que reparte. Entonces todos están desarrollándose, porque el objetivo final es la multiplicación. Bueno, vamos ahora al siguiente. ¿Tenemos tiempo todavía? Yo no puedo ver mi reloj. 15 minutos. Ok, vamos al pilar número 2. ¿Se entendió más o menos esto, verdad? Lea el libro luego. Tenemos el pilar número 2 que hablamos de la red de líderes.
Como lo dije, ya es imposible que el pastor provea el cuidado para todas las personas, por lo menos cuando la iglesia empieza a crecer. Yo voy a volver sobre esto un poquito más adelante. Es imposible que el pastor atienda a todos. Karl Barth dice, más de 100 a 200 personas es imposible que el pastor pueda atenderlo. Van a sufrir la iglesia y el pastor, porque van a tener a Ada, Darío, a Pedro, Juan, todos arriba de su cama, ¿verdad? En un feroz problema, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer el pastor es trasladar, porque yo tengo que alcanzar las almas, pero también tengo que pastorearlas. ¿Qué hace el pastor? ¿Cómo resuelve la encrucijada? Traslada el cuidado pastoral en una red de líderes, ¿sí? El grupo pequeño resuelve la encrucijada entre ganar las almas y pastorearlas, compartiendo la tarea pastoral en una red de líderes. El pastor va a administrar a toda la iglesia a través de un cuerpo de mentores y líderes en diferentes niveles. Un líder no está preparado para problemas de fondo en las personas, pero es el nexo que lleva a quien puede aportar la solución al problema. Entonces, la consigna en la red de líderes, todos deben ser ministrados para poder ministrar. Porque mientras mayor crecimiento tiene la iglesia, menor calidad en el liderazgo, en la membresía. Esto es una realidad. Cuando somos 5, yo puedo controlar que toditos estén bien ordenados doctrinalmente, que todos traten a la esposa con respeto, que nadie pase el semáforo en rojo. Puedo controlar cuando son 5, pero en 200, en 100 ya es difícil. Entonces, ¿qué hago? Cada persona que sirva en la iglesia está dentro de un grupo pequeño donde es ministrado, o donde ministra y es ministrado. El mentor tiene un líder que lo ministra, pero también ministra a los líderes. El líder tiene un grupo donde ministra, pero es ministrado por el mentor. Todos son ministrados. Esta es la estrategia, la clave. La iglesia numerosa pierde calidad, pero la recupera cuando tiene una red de líderes donde todos son ministrados. En este sentido, nosotros aplicamos la regla 3x3. ¿Qué significa 3x3? Nadie cuida más de 3 personas. De hecho, Joel Comiskey dice que una persona que no está a tiempo completo no puede ministrar bien a más de 5 personas. O sea, si yo quiero sacar creyentes, como decimos para mí, del purete, de buena calidad, personas comprometidas con transformación, donde la palabra hace su efecto y una transformación, más de 5 personas es difícil que pueda ministrar. Nosotros hacemos la regla 3x3 y lo usamos de esta manera. Cada líder tiene un equipo de trabajo. Entonces, tenemos, cada 3 líderes pongo un mentor que cuida. Y cada 3 mentores pongo un anciano mentor. Ahora le cambiamos el nombre, le pusimos mentor senior, porque a nadie le gusta llamarse anciano en la iglesia. Entonces le ponemos mentor senior, en vez de llamarlo anciano, un mentor senior. Sobre los 3 mentores senior pongo un pastor de grupo pequeño. Y sobre el pastor de grupo. Hablamos de crecimiento. Entonces, el líder ministra su alma. Y lo presentamos aquí. Ahí hay una gráfica, ¿verdad? Al pastor de grupo pequeño, está el mentor senior o anciano, está el mentor, está el líder. Y visto en forma lineal sería así. El pastor ministra al anciano, el anciano ministra al mentor, el mentor ministra al líder, el líder ministra a 3 personas en su grupo. El líder solo se responsabiliza de 3, el anfitrión, el mayordomo, el asistente, el alma, y ellos van a alcanzar 3 nuevos. Van a ir en busca de 3 almas que van a ministrar. Cuando las alcanzan y las ministran, se multiplica en un nuevo grupo pequeño. Está temblando muy fuerte, disculpe, pastor, disculpe. Estamos que arrancamos. Todavía no para. Acá no se siente. Josué, abajo, sí. Era yo bailando cueca, chiquillo, tranquilo. Nosotros estamos en el tercer piso. El Pedro dice, acá no se siente. ¿Qué? Se No, siente sí. para allá. No, siempre se siente. Si los temblores se sienten de una región a otra. ¿Todavía sigue? ¿Y no tenés que salir ya de ahí? No, ya no. O sea, No está tan fuerte, pastor. No está, o sea, Los niños está del fuerte, Confu. pero Si estamos acostumbrados. estuviera yo allí, ya me hubiese hecho encima, porque nunca estuve en un temblor, ya estaría corriendo desesperado. No, estamos. No, Aquí no, la estamos ventana, acostumbrados. abrimos la puerta nomás que es como medida de prevención. Estamos acostumbrados. Ya sabemos hasta los grados del temblor ya. ¿Estamos Sí, listos, y al pastor? puro ojo.
Pasó, está listo. Encontré el terremoto en mi cuerpo. Sí, a tus 20 años, mira, yo solo he vivido uno. Ah, no, es que, bueno. Tuvimos un congreso, como va a haber en abril de este año, va a haber el próximo año el congreso CEPI y la cumbre CEPI y la convención de la red de multiplicación en Coquimbo, ¿verdad? Y viene de todo el continente. Y se hizo en Ecuador y hubo un temblor, ¿verdad? Todo el mundo bajó, y la esposa de uno de los pastores paraguayos le mandó un pasaje para que ese día se volviese a Paraguay, ¿verdad? No todo el mundo lo tomaba de manera normal, pero tuvo tanto miedo que se volvió, llegó a la cumbre, hubo el temblor y se volvió en el momento, ¿verdad? Así el paraguayo, ¿verdad? Paraguay no tiene ningún tipo de catástrofe, salvo alguna inundación un poquito fuerte o algún viento fuerte, no tiene ningún tipo de catástrofe Paraguay. En ese sentido estamos cuidados por el Señor. Por la santidad de los paraguayos, claro. No, digo nomás. Digo nomás. Bueno, Hay seguimos. mucho pecado acá. No digo Creo que se nomás. sintió más fuerte en el segundo piso, sí, por el nivel Ah, del ok. pecado, digo yo. Bueno, a ver, tratemos de volver al tema. Entonces, decimos si lo vemos en forma vertical sería así. El pastor no tendría más de 3 ancianos a cargo, tal vez el pastor podría tener 5. El mentor no tendría más de 3 líderes a cargo, y el líder tendría 3 personas dentro del grupo, que pueden ser 12 en el grupo, pueden ser 12 idealmente, pero el líder se ocupa de 3. Y cada uno de ellos se responsabiliza por otros 3. Entonces el anfitrión tiene 3 discípulos que está haciendo, mayordomo 3 discípulos, y tiene 3 discípulos. De esta manera se prepara la multiplicación del grupo pequeño. ¿Se entiende el concepto? Bueno, ahora, ¿cómo ministramos? Ministramos a través de una reunión que le llamamos MEP. Esto es básicamente la idea. No es que hay reuniones todos los días, porque si no, entonces uno no podría tener familia, ¿verdad? Ni eso. Lo que hace es que el pastor o el mentor se reúne una vez al mes con el líder y tiene una reunión de equipo con los 3 líderes, una reunión con los tres equipos. Pero aparte de eso, el mentor tiene un contacto personal con el líder una vez al mes. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo soy el mentor de este grupo pequeño, vamos a decir así, en mi grupo pequeño están Josué, Pedro y Carolina, en mi grupo pequeño, son líderes de grupo pequeño. Y Pedro está discipulando a Claudia y a Daniela, mientras Josué disipula a Mili, ¿verdad? Disipula a Mili. Yo soy mentor, me reúno una vez al mes con Josué y con Pedro, y los ministros, le doy la palabra, evalúo su trabajo, planificamos una vez al mes como equipo. Pero durante el mes tengo una charla personal con Josué. Esta es la forma que ejerzo el cuidado pastoral. Me reúno con Josué, tenemos una lista de preguntas que puedo hacer. Digo, bueno, este mes de septiembre voy a hablar con Josué sobre finanzas. Entonces le voy a decir, ¿qué tal Josué? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Sí? ¿Tenés alguna tarjeta de crédito? ¿Estás pagando tus cuentas? Y hablo sobre finanzas con Josué. Pero en el mes de septiembre con Pedro voy a hablar acerca de la santidad. ¿Verdad? Entonces me pregunto, ¿qué tal, Pedro? ¿No has visto pornografía este mes? Así. Entonces lo que yo hago, porque esto es primero, no puedo pedirle a alguien un trabajo si primero no he cuidado su alma, no puedo yo pedirle resultados cuando no estoy atendiendo su vida. Además que una persona enferma no puede trabajar. Entonces yo tengo que concentrarme en cuidarlo. Tengo una reunión de equipo donde hablamos de trabajo, etcétera, etcétera, de ministerio, pero tengo un tiempo personal con él donde yo lo cuido, charlo con él. Obviamente que en esa reunión voy con una agendita y tomo nota. Pedro me dice que está teniendo una lucha porque hay una rubia en la iglesia que le está mirando y que usa ropa muy escotada. Entonces yo anoto aquí, oro durante el mes por Pedro, ¿verdad? Le pregunto cómo anda la rubia, le pregunto a Pedro. Me preocupo en él, lo atiendo. Porque de esta manera estoy pastoreándolo, cuidando su vida. Cosa que el pastor tal vez no lo podría hacer, porque tiene mucha gente que atender. Entonces, el mentor tiene 3 personas sobre las cuales se responsabiliza. Y lo mismo hace Pedro con, bueno, acá que sea homogéneo es importante, porque si Pedro le va a cuidar a Claudia, hay preguntas que Pedro no va a poder hacer, porque es mujer.
Entonces prefiero que Pedro disipule varones, no mujeres. ¿Se entiende el concepto? Porque si ahí puede haber un problema. Pero igual, ¿verdad? Pedro va a tener, aparte de la reunión semanal de... Ah, no, Pedro le ocupaba a Mili, ¿verdad? Mili era su discípula, ¿verdad? Perdón. El tema es que si Pedro le disipula a Mili, por ahí le propone matrimonio y eso se complica la cosa. Entonces, mejor que sean grupos homogéneos, no estaría mal que se casen, pero bueno, tiene que ser grupo homogéneo, no heterogéneo, ¿verdad? Saltando esa diferencia, aparte de la reunión semanal que tiene Pedro en su grupo pequeño, hay una reunión de planificación como equipo de trabajo, pero más importante, Pedro va a cuidar la vida de Mili. Sabe que su sobrinita tiene un problema de salud, entonces su hija tiene un problema de salud y Pedro dice, ¿cómo está fulanita? Estoy orando por ella, ¿cómo te va en tu trabajo? Hay un cuidado personal. Esto es la red de líderes, para resumirlo así y no entrar en más detalles técnicos. Tenemos el grupo pequeño donde evangelizamos, donde desarrollamos a las personas, las desarrollamos enseñándole a orar, a enseñar la Biblia, les desarrollamos, y tenemos la red de líderes que se concentra en el cuidado pastoral. Muchas veces coincide el grupo pequeño, o sea, coincide el grupo pequeño con la red de líderes, porque dentro de la estrategia, pero es importante el cuidado pastoral. No puedo nomás concentrarme en ganar almas si no las voy a poder pastorear. Y termino con esto. El límite de crecimiento de la iglesia está centrado en la capacidad de pastorearla. Si yo no puedo pastorear, no puedo crecer, porque voy a tener una iglesia aguada, ¿verdad? Una iglesia que no va a tener impacto, que no va a tener transformación. ¿Cuál es tu límite de crecimiento como en la plantación de iglesia que estás realizando, Daniela? La posibilidad de pastorear. Por eso, tu concentración va a ser encontrar dentro de este grupo que estás ministrando a quién vas a desarrollar para que te ayude a discipular a otros. ¿Sí? Claro, ahí el comienzo se hace lento, porque desarrollar un discípulo es más lento que evangelizarlos. ¿Sí? Yo puedo hacer hoy una gran comilona y tengo 100 personas en la iglesia, ¿verdad? Hago una fiesta, en la fiesta patria, ahí hago una empanada, ¿verdad? Y vienen todos los vecinos. De ahí a transformar los discípulos es otra cosa. Entonces, siempre estoy ministrando a todos, pero echando el ojo. Y a veces peleándome con algunos, como Jesús, ¿verdad? Para quedarme con aquellos que yo puedo multiplicarme. Entonces, la tarea principal del plantador es a quién voy a transformar en un discípulo que hace discípulos. Y voy a mirar ahí y voy a invertir más tiempo. Esto puede sonar egoísta o clasista o discriminatorio, ¿verdad? Poco inclusivo, ¿verdad? Como para usar el lenguaje que se usa, poco inclusivo. Pero mi tarea es hacer discípulos por toda la tierra. Y para eso voy a tomar aquellos, como hizo Jesús, que puedo multiplicarme, que puedo reflejar mi vida en ellos y luego alcanzarlos a otros. ¿Se entiende el concepto? A ver, Daniela, ¿a quién de tu grupo, que es incipiente, a quién pudiéramos mirar como un elemento para multiplicarnos? Recordame los nombres de quienes están en tu grupo discipulado. De adultos, pero que todavía no lo estoy discipulando, estoy sembrando semilla. Bueno, nombrame a aquellos que ya están ahí en el entorno. Carla, Uno tiene que andar así, buscando un alma para discipular, así, ¿verdad? Tiene que ser intencional, agresivo, ¿verdad? En buscar esa es nuestra concentración. Como lo hizo Jesús, que lo buscó, lo escogió uno por uno y desechó, suena muy feo esto, no lo repitan públicamente, desechó a aquellos que no podía utilizar para multiplicarse. Sí, dame los nombres, Daniela. Carla la mexicana y Vesna es la serbia. Uh-huh. Y ellas son las dos personas con las cuales estoy invirtiendo tiempo en este tiempo. ¿Y cuál de ellas cuál pinta mejor para multiplicarte? Carla, porque ella es como a lo que nosotros llamamos persona de paz. Para nosotros la persona de paz es una persona que es influyente su contexto y que además es perceptiva del evangelio. Ella es muy abierta a hablar de religiones, por ejemplo, porque ella ha experimentado diferentes religiones. Pero tiene muchas barreras mentales respecto a cambiar la vida por una religión. ¿Me entiendes?
Perfecto. Entonces, por eso estoy sembrando de a poco, porque tengo un poco de temor de que, como de entrar de una y que ella ponga su defensa. Ok, la Entonces, clase número 2 vamos a hablar sobre esas fortalezas que tiene ella. Que cuando hablamos del poder espiritual para la plantación de iglesia, vamos al capítulo 2 del libro El Espíritu Santo de la Siembra de Iglesia. Ahí vamos a enfocar ese tema. Está buenísimo. Y está muy bueno que vos veas sus barreras, porque vas a orientar tu trabajo hacia eso, ¿sí? No vas a hablar de todo, sino vas a hablar y enfocar la palabra en aquello que tiene que ver con eso. Muy bien. Claudia, contame un poco tú, las personas que estás discipulando, ¿quién pudiera ser la próxima, Claudia? La que pinta más, es que yo también me apoyé de hermanas de la iglesia que me ayudaron a trabajar con el grupo pequeño en casa. Entonces tengo una que pinta más, que ella ya asiste a la iglesia y ya es una miembro activa, incluso ya es líder de la iglesia. Entonces ella pinta como para ayudarme a multiplicar, y otra hermana más que también es hermana de la pastora. Entonces Genial. ella, Entonces, sí. queremos alcanzar a todos, pero nos concentramos en ellos. Y el evangelismo lo centramos no solo en nuestra tarea, sino en el evangelismo que ellos tienen que hacer, porque parte de la formación es hacer discípulos, es ganarlos. Entonces, como yo he dicho en otro, nuestra función no es evangelizar, sino hacer discípulos. Entonces, me proyecto, les enseño. Cuando haces algo como líder, lo haces no solo porque tenés que hacerlo, sino que lo haces para modelar a quien me estás desarrollando. Esto es muy importante, y perdón que me voy en la hora. Si voy a evangelizar, no evangelizo solo. Lo hago para que aprenda. No me acuerdo los nombres, perdón. Me dijiste ayer el nombre de la mexicana, pero bueno. Cuando voy a evangelizar, cuando voy a discipular, llevo a alguien conmigo para que ya mientras yo lo hago pueda ver qué es lo que hay que hacer, porque estoy concentrado en eso. Y por el camino voy viendo si tienen o no las condiciones, la voluntad para hacer la tarea. Bueno, hermanos queridos, Dios me los bendiga mucho. Les voy a poner este libro, les voy a compartir el otro que les dije, que se llama Grupos Pequeños Saludables, y para que lo enriquezcan. Y me prepara la habilidad para el próximo viernes. Les quiero mucho. Gracias por la Pastor, atención. ¿la prueba la va a hacer o no la va a hacer al final? ¿O esto es la prueba? Bendiciones, pastor. No, Este no, hombre Señor. quiere demasiado rendir. Pastor, Bueno, porque me lo pedí apáguelo, Pedro, olvídenlo, apáguelo. el Estoy examen seguro para que se va a pasar sacar Pedro. un Utelo, 50. Estoy Gracias, seguro que se va pastor, a por sacar su un 50. tiempo. Ya, Bendiciones, su bueno. chao. aprendizajes. Muchas gracias. Chao, Chao. pastor. Pastor, Qué elimínelo bien. del grupo Después le pequeño pegan a al Pedro ahí a Pedro. la salida, ¿eh? Sí. Elimínelo